Célula, pequeño grupo de estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 191. Lo más bueno y hermoso, Salmos 133, 1-3. La bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual, de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el Salmo de hoy, el autor confiesa, ¿qué es lo más bueno y delicioso? ¿Y cuál es la enseñanza que esto le deja a usted? El pasaje de hoy, titulado Poema de David y Cántico Gradual, expresa que habitar en unión entre hermanos es muy hermoso. Para entender este poema, debemos escudriñar los antecedentes del momento en que David lo escribió. Cuando David fue coronado rey, Judá aún no se había unificado, y él reinó durante 7 años y 6 meses de esta manera en Hebrón. Después de este tiempo, unificó a otras tribus para gobernar como rey de Israel. Los eruditos de la Biblia sugieren que David escribió este poema pensando en el tiempo en que la unificación aún no se había logrado. La nación estaba dividida y había conflicto entre las tribus, pero se unificaron, y el gozo de la unificación debió ser grande, comparable a si Corea del Norte y del Sur se unificaran, dejando sus armas atrás. Por esta razón, pienso que David confiesa que Dios se goza cuando los hermanos se unifican. Ante todo, vamos a ver la palabra hermano que menciona el versículo 1. El significado de la palabra hermano en el pasaje se refiere a los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Son hermanos porque provienen de un mismo ancestro. Sin embargo, el hecho de ser hermanos no siempre garantiza que vivan en armonía. También tienen conflictos. El pueblo de Israel, de la misma etnia y hermanos, incluso llegaron a matarse entre sí. Caín mató a su hermano por celos, los hermanos de José lo vendieron como esclavo porque lo odiaban, y los discípulos de Jesús también discutían entre ellos disputando quién tenía la jerarquía más alta. Incluso el apóstol Pablo y Bernabé discutieron hasta separarse e irse por diferentes caminos en sus misiones. Sin embargo, a pesar de todos los conflictos, eran descendientes de Abraham y hermanos, por lo que, cuando surgía una situación difícil, se unían. Cuando perdieron su nación a manos de Roma, aunque vivían esparcidos, sus corazones se unieron. Más recientemente, el pueblo de Israel fue objeto del Holocausto, pero esto los unió aún más como hermanos. Dondequiera que fuesen, su presencia se convirtió en algo realmente bienvenido y de apoyo mutuo. Si aplicamos esto a la Iglesia, a pesar de los conflictos y discusiones, nosotros que creemos en Jesucristo, hijos de Dios, cuando nos ocurra una situación difícil nos unimos para vivir una vida de cooperación y ayuda. La razón de esto es que somos hermanos, hijos de Dios en Jesucristo. Recuerdo cuando fuimos por primera vez de misión a la República Dominicana. El primer lugar al que fuimos de misión tuvimos que retirarnos debido a circunstancias, pero al llegar el domingo, empezamos a extrañar una iglesia coreana. Por lo que muy temprano buscamos una iglesia coreana y llegamos hasta la iglesia del pastor Won-sang Lee. Cuando llegamos, el culto había terminado y los hermanos estaban en comunión. Éramos en ese momento unas 16 personas, y en la iglesia del pastor Lee se congregaban unas 30. Ellos estaban a punto de comer, pero aún así nos dieron la bienvenida porque sabían que éramos misioneros llegados desde Nueva York. Faltaba comida porque no sabían que íbamos a llegar tan de improviso, por lo que hicieron magia para aumentar la comida. Echaron agua y sal a la sopa para que alcanzara para todo el mundo. La sopa estaba aguada, pero nunca había probado una sopa tan deliciosa. Ese día, nuestro equipo de misiones recibió mucho consuelo y fuerza de la iglesia del pastor Lee. Todos eran desconocidos, pero parecía que habíamos llegado a casa, y ese día nuestro equipo sintió en la piel que los cristianos somos hermanos en Jesucristo.
Pero esto no solo pasa entre los coreanos. El lunes, el equipo de misiones fuimos al supermercado Carrefour, cerca del hotel, a evangelizar. Estábamos evangelizando cuando, al segundo día, se acercó un pastor dominicano a nosotros. Hablamos y nos dimos cuenta de que compartíamos la misma fe. En ese momento nos identificamos como hermanos y nos abrazamos. Ese día el pastor dominicano nos guió hasta su iglesia, nos ofreció comida, aunque después de esa comida sufrimos dolor de barriga, todos estábamos muy contentos. Desde ese día nos comprometimos anualmente a ir de misión a esa iglesia, hasta convertirse en la misión de hoy. Al ver todo esto, podemos darnos cuenta de cuán bueno y hermoso es habitar entre hermanos delante de Dios. Y el pasaje de hoy nos habla acerca de las bienaventuranzas que llegan a los cristianos cuando se unifican. En el versículo 2 dice, 2 es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Estas palabras se refieren a cuando Aarón es ungido y asignado como sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, los ungidos son los profetas, sacerdotes y reyes. ¿Pero por qué son ungidas estas personas? Porque significa que Dios les está proveyendo autoridad sobre ellos. La autoridad de un sacerdote es alabar, adorar y orar. La autoridad de un profeta es llevar la palabra de Dios, y la autoridad de un rey es gobernar al pueblo. En el Nuevo Testamento podemos ver la ordenación de los titulares de los cargos, y esto es lo mismo que ser ungido. Pero el pasaje de hoy dice que estas autoridades especiales, el ser ungido, ocurren cuando los hermanos habitan en armonía juntos. Cuando esto sucede, se manifiestan poderes de oración, de evangelización y de administración de su propio negocio y del hogar con el poder que Dios confiere a estas personas. Así es, nosotros somos débiles, no tenemos fuerza ni poder, pero cuando nos unimos en un solo corazón, el poder sorprendente y milagroso de Dios se hace presente. En el libro de Juan 17 podemos ver que el Señor Jesús ora para que los hermanos sean uno solo, como la Trinidad de Dios que es uno solo. Por tanto, nuestro objetivo no es hacer las cosas bien, sino ser uno solo. El versículo 3 dice, 3 como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. En Israel casi no llueve, pero entonces ¿cómo trabajan en la agricultura? En lugar de lluvia, utilizan el rocío para sembrar y cosechar. Y ese rocío viene desde el monte Hermón. El monte Hermón está ubicado al norte de Israel y es una montaña muy alta, tanto que su pico siempre está cubierto de nieve, por lo que en ese monte la nieve sopla, esparciéndose como rocío para mojar la llanura de Israel. En el texto de hoy, esta forma de unificar y habitar entre hermanos se compara con esto, porque cuando es así, la gracia de Dios se hace presente para hacer crecer plantas y dar frutos en un desierto seco. Por estas razones, el versículo 3 dice que Dios envía bendición y vida eterna, por tanto, frutos eternos de esa obra. El Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas palabras significan que cuando nos unificamos entre los hermanos de fe, Dios envía bendiciones. Por tanto, donde haya conflicto, que haya reconciliación, pacificando a otros, cumpliendo bien con sus cargos para que haya siempre una obra de vida en el nombre del Señor Jesús. ¿Su iglesia es una comunidad de hermanos de fe? Si es así, vamos a compartir cómo debemos vivir. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.